Ahora, todos pensaríamos aquí que está hablando de cristianos e inconversos, de creyentes e incrédulos, de la iglesia cristiana y los demás. No, hermanos amados, se sorprendería usted, se está refiriendo al pueblo de Israel. Así que en este contexto, hermanos, se está refiriendo a la iglesia. Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay personas, hermanos, dentro de la iglesia, creyentes en Jesucristo, que siguen despreciando a Dios, que le impiden a Dios actuar a su favor. El Salmo 78, en el verso 41 dice: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La versión en inglés, una de las versiones en inglés, la King James, expresa todavía algo más claro y dice igual: volvían y tentaban a Dios y limitaban al Santo de Israel. Tal vez no te has dado cuenta, hermano amado, pero podrías estar limitando a Dios en tu vida. Tenemos a nuestro favor esta gracia inagotable que dice Juan en su evangelio: gracia sobre gracia. Dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero podemos, sin darnos cuenta, estar limitando esa gracia en nosotros. Estamos hablando a la iglesia, estamos hablando al pueblo de Dios, hermanos. El apóstol Pablo, cuando habla de esta gracia, dice: en mí esa gracia no ha sido en vano. Significa que en algunos ha sido en vano. Simple y sencillamente, hermanos, porque no hemos estado dispuestos a tomar de esa gracia, no estamos dispuestos a recibir de esa gracia. Muchas de las veces, hermanos, por malas enseñanzas, la verdad, como lo vamos a descubrir en el mensaje de hoy. Enseñanzas que en lugar de acercarnos a Dios, nos hacen huir de Él. Por ejemplo, el tema del pecado. Cuando se habla del pecado, hermanos, lamentablemente desde los púlpitos de las iglesias cristianas, la idea es: ¿has pecado? Huye. ¿Has pecado? Espera el castigo. Y hay muchos creyentes, hermanos, que se han alejado de la iglesia por temor a ser castigados. Hay creyentes que, por ejemplo, tienen temor de bautizarse porque sienten que al bautizarse van a ser más responsables delante de Dios y tal vez los castigos son más duros allá, ¿verdad? Pasajes que se usan de mala manera con la intención de intimidar y de controlar. Por ejemplo, al que más se le da, más se le demandará. No, pues mejor que no me dé, ¿verdad? No, es que entre más sepas de la Biblia, más responsable eres. No, pues entonces me quedo en parvulitos, ¿no? Me interesa saber que Dios me ama y no quiero saber más, porque entonces sería yo más responsable delante de Dios y por ende más culpable, porque si algo no soy, es responsable. Y todo ese tipo de enseñanzas, hermanos, que nos van alejando de Dios. Así que hay muchas personas huyendo de Dios porque han pecado. Cuando el problema del pecado en la cruz del Calvario quedó resuelto de una vez y para siempre. Por eso nosotros celebramos semana tras semana la comunión, esta ordenanza que Jesucristo dijo: hagan memoria de mí siempre que tomen estos elementos. Por eso partimos el pan con nuestra boca cuando comemos. Por eso bebemos el jugo de la vid, hermanos, que representa la sangre de Jesucristo, para que siempre que nosotros celebremos esta ordenanza, hermanos amados, recordemos una sola cosa: mis pecados están perdonados. Así que la gracia, hermanos, del Señor no nos hace huir de Dios, no nos hace correr de Dios, sino nos hace correr hacia Dios. Así que tiene que entender usted esto:
Hay un principio rector de la vida con Dios. Hay un principio rector de nuestra relación con Dios. En esto está basado. Confianza. Confianza en Dios. Maravilloso el pasaje del Salmo con el que terminamos nuestro periodo de alabanza, cuando nuestra querida hermana Diana nos ministraba en esa última parte. Él es mi fortaleza. Él es mi refugio. De eso se trata la vida con Dios, hermanos, de entender que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro refugio en medio de las tribulaciones, en medio de todas las circunstancias de la vida. Nuestro problema, hermanos, es que muchas de las cosas las vivimos sin Dios. Y usted dirá: pastor, pero todos los días oro. Bueno, sí, usted puede orar a Dios y después ir a hacer las cosas en sus fuerzas. Usted puede clamar a Dios y después ir y hacer lo que a usted le parece mejor. ¿Sabe? He descubierto que cuando una persona, normalmente, no es generalizar, pero normalmente, cuando una persona dice, no sé, déjame orar primero, en realidad ya tiene su decisión tomada. Pero por si las cosas no salen de la mejor manera, pues culpa a Dios, ¿verdad? No, espérame, déjeme orar. No, ya lo resolvió en su corazón. Pero no haya la manera de comprometerse y decir: ¿sabes qué? He decidido ya no venir, he decidido no hacer, he decidido hacer, o lo que sea. Así que involucramos a Dios, pero solamente como una fachada, una máscara de espiritualidad. No sé, déjeme orar. Y normalmente la decisión está tomada. Así que es más común de lo que te imaginas. Vivir sin Dios es casi cotidiano para nosotros, lamentablemente, porque tenemos siempre la idea, hermanos, de que somos más sabios que Dios, o esta idea de un Dios distante, de un Dios que tal vez no está tan interesado en la junta que voy a tener de trabajo en unos minutos más, en el consejo que le debo de dar a mis hijos, en la educación, hasta la alimentación misma. Tantas y tantas cosas, hermanos, que nos han causado problemas simple y sencillamente por no considerar a Dios. Por eso la vida con Dios se vive bajo este principio rector. Confía en Él. Aparece por toda la Escritura. Proverbios capítulo 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová, confíale a Él, encomiéndale a Él tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. De eso se trata la vida con Dios. Así se vive la vida con Dios. Y cuando no lo vivimos de esa manera, hermanos amados, no es que Dios está enojado, Dios no tiene baja autoestima, Dios no te va a andar persiguiendo para castigarte porque decidiste hacer algo en tus fuerzas. No. El problema es que cuando lo haces así, limitas a Dios. Y ustedes dirán: ¿cómo podemos limitar al Dios Todopoderoso? ¿Cómo es posible que yo le tenga que dar oportunidad a Dios para bendecirme? Dice este pasaje: ellos venían una y otra vez y tentaban a Dios y limitaban al Santo de Israel. Dios ya no podía hacer nada, porque ellos habían decidido ir en pos de ídolos, en pos de otros dioses. Y hermano, te sorprenderás las veces que tú y yo hemos ido en pos de otros dioses, de ídolos. Te sorprenderás incluso de las enseñanzas que lamentablemente se dan desde los púlpitos, que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia. Encontramos historias, hermanos, lamentables, que reflejan
nuestra historia. Jueces capítulo 1, una de estas historias. Dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en llanos, los cuales tenían carros cerrados. O sea, tenían una especie de tanques de guerra ahora, ¿no? Ahora, usted lee esto y hay algo extraño, ¿no? Y Jehová estaba con Judá. Fíjese bien esta declaración, ¿cómo abre este pasaje? Jehová estaba con Judá. ¿Ha escuchado usted que los mismos judíos dicen: si Dios es con nosotros? Así lo dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí hay una situación extraña. Jehová estaba con Judá. Dice: quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, porque tenían carros cerrados. ¿Le parece lógico? Está hablando de que Dios está con Judá. ¿Será que Dios no pudo con los que habitaban en los llanos porque tenían tanques de guerra? Eso es lo que está diciendo aquí. No pudo. Jehová estaba con él, pero no pudo. Entonces, ¿qué significa que si Jehová está conmigo, quién contra mí? Nada más en los casos sencillos. O sea, tengo una gripa, seguramente Dios me va a sanar. Tengo una enfermedad más grave, pues no, ya las cosas se complican. Pareciera que eso está diciendo, y en realidad sucedió. No pudo. ¿Por qué, hermanos? Más no adelante, antes de este momento, en el verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Está hablando de la conquista, las partes de la tierra prometida que faltaban de conquistar. Josué había muerto, ahora estamos hablando del tiempo de los jueces. Y ahora Dios les dice: yo he entregado la tierra, vayan y tómenla. También, hermanos, la de los llanos, donde estaban esas naciones o esos ejércitos con carros cerrados. Pero Dios les ha prometido: vayan, la tierra es suya. ¿Quién irá primero? Judá irá primero, que por cierto Judá significa alabanza. Alabanza. Nunca dejes de alabar a Dios, sin importar la circunstancia que puedas estar viviendo. Nunca te pierdas la oportunidad de venir y de una manera corporativa como iglesia alabar a Dios cada día en lo personal. Así se empiezan las batallas, hermanos, en el ambiente de la adoración a Dios. Dice, verso 3: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Dios dio una instrucción. ¿Quién irá primero? Judá. Y entonces le empiezan a temblar las piernas a Judá, ¿no? ¿Yo? ¿Estás seguro que yo? Sí, Judá va a ir primero. Ya te entregué la tierra. Y Judá dice: se me hace que no voy a poder. Sí es cierto que Jehová está conmigo, pero tal vez necesite ayuda. Sí, Jehová prometió estar conmigo. Él ha dicho que me ha dado la tierra, pero creo que necesito ayuda de un hombre. Así que va y convence a su hermano Simeón y le dice: mira, pues vamos a hacer equipo. Vente, vamos tú y yo. ¿Cuántas grandes ideas, hermanos, se nos han ido por haberlas comunicado con alguien más, no?
por haber invitado a alguien a hacer un negocio, por haber invitado a alguien a una cosa y a otra cosa y a lo que sea, y al último acabamos mal y no pudimos, cuando era de Dios para nosotros, pero le tuvimos miedo, no creímos. Recuerden, el principio rector es la confianza. Judá no cree, no confió en Dios. Sí, Dios está conmigo, pero se me hace que no voy a poder. Necesito ayuda de alguien. Porque nosotros somos muy dados, hermanos, a andar por vista y no por fe. Cuando el cristiano ha sido llamado a andar por fe y no por vista. Y ahí es donde empezamos, hermanos, a limitar a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y empezamos a consultar en otro lado, a buscar en otro lado, porque dudamos de que verdaderamente Dios vaya a estar conmigo. Y a veces nos puede ir parcialmente bien. De hecho, si usted sigue leyendo la historia a partir del verso 4 por ahí, se va a dar cuenta de que verdaderamente ganaron, verdaderamente conquistaron parte de la tierra, pero no pudieron ir más allá. ¿Por qué no pudieron con los que tenían carros cerrados? Porque seguramente cuando los vieron, volteó Judá y tal vez Simeón fue el que le dijo: no, yo para allá ya no voy, ¿verdad? Tal vez el que arruinó la campaña militar en este caso fue Simeón. No, hermano, no pensé que estuviera tan difícil, ¿verdad? Yo aquí me bajo, si quieres síguele tú. Y no pudieron, no porque Jehová no estaba con ellos, no porque Jehová, el todopoderoso Dios, hermanos, hubiera podido tronar contra esos carros errados y haberlos hecho pedazos. Hay una batalla, hermanos, con Josué, en los tiempos de Josué, cuando están conquistando la tierra prometida, que llegan a pelear, y dice literalmente la escritura en el libro de Josué, que Jehová desde el cielo, hermanos, arrojaba piedras. ¿De dónde las agarraba? No sé, seguramente eran diamantes o algo, ¿no? Pero dice que Dios mismo, usted podrá imaginarse a Dios, tiene muy buena puntería, es literal, ahí no es una figuración ni algo poético, literalmente Dios desde los cielos, hermanos, arrojando piedras a los enemigos. ¿Hubiera sido difícil para Dios terminar con esos carros cerrados? Por supuesto que no, hermanos. Hoy nos darían risa, ¿no? En una batalla, esos carros. Bueno, así se hubiese reído Dios. Pero resulta que no pudieron terminar la batalla, no alcanzaron una victoria absoluta por no confiar en Dios. Este hombre dudó de Dios. Y la historia, hermanos, sigue así. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Estamos hablando, hermanos, del salón de la fama de la fe. Hebreos 11. Por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe David y demás. Por la fe, por la fe, por la fe. Todo capítulo 11. Hombres y mujeres, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Así que estamos hablando, hermanos, de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres salvos, hombres y mujeres de la iglesia. Pero hay algo aquí interesante. Dice: el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak. Y luego hay otro grupo: Sansón y Jefté, David y Samuel. Aquí hay algo, hermanos, una enseñanza especial.
en el orden en el que aparecen estos personajes. Dice Gedeón y Barak. Hay una comparación ahí. Sansón y Jefté, David y Samuel. El tema es que cronológicamente aparece primero Barak antes que Gedeón como juez. Jefté es antes de Sansón y Samuel es antes de David. Samuel de hecho fue el último juez de Israel, que terminó ciego, por cierto. El orden se invierte y pareciera que hay un error cronológico simplemente, pero usted sabe que la Biblia no tiene desperdicio, no tiene detalles pequeños, nada es un error, nada es casualidad. Así que algo está pasando aquí, algo nos quiere decir el Señor al invertir en la lista los nombres de estos personajes. Todos recordamos a Gedeón, aquel que peleó contra los madianitas y aquellas grandes batallas que enfrentó con 300 hombres para pelear con 33,000 soldados enemigos. El ejército de Gedeón empezó con 10,000. Aún ahí era una desventaja tremenda. 10,000 hombres van a enfrentar a 33,000, pero Dios dice: ¿sabes qué? Son muchos. Diles a todos los apocados y los que tengan miedo que se regresen a su casa. Y Gedeón dice: ¿y cómo, Señor? Y se fueron 7,000. Quedaron 3,000 contra 33,000. Así que la batalla seguía siendo de una gran desventaja para Gedeón. Y Dios dice: siguen siendo muchos. Ve, llévalos a tomar agua. Y ahí hizo una última prueba y dice, y al final quedaron 300. Y Dios dice: bueno, ahora sí podemos ganar. Porque con Dios siempre menos es más, siempre. Nosotros queremos más por alguna razón, pero con Dios menos siempre es más, siempre. Y finalmente conquistaron. Barak, por otro lado, siendo juez también sobre Israel, en capítulo 4, verso 3, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que era profetisa, y acostumbraba, dice, sentarse bajo la palmera y demás. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a ti hacia el arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Fíjense bien, Dios le había dado ya la estrategia de guerra, ¿sí? Dios le dijo a Barak: junta a la gente, yo voy a atraer al enemigo, le voy a poner una emboscada, los voy a acabar. No te preocupes por esos 900 carros de hierro, otra vez, ¿verdad? No te preocupes por eso. Yo tengo la estrategia, yo tengo el plan. Y Barak, hermanos, dice: pues sí voy, solo que tú vayas conmigo. A Débora, a una mujer. Y al final Sisara fue derrotado no por Barak, fue derrotado por una mujer, Débora. Así que Barak, cuando Dios le había dado una instrucción, dudó de Dios, dudó de la estrategia de Dios, porque nos parece, hermanos, tan simple a veces. ¿Será que solo de esa manera, haciendo solo eso, verdaderamente con eso es suficiente? Para Dios sí. Sabe, hermanos,
Esto va a sonar medio raro, pero Dios tiene unas maneras que para nuestra lógica podrían resultar hasta ridículas. Porque nuestra lógica busca siempre lo más espectacular, la fuerza, el poder. No es así. Dios trabaja de otra manera. Y si queremos caminar con Dios, si queremos vivir con Dios, hermanos, tenemos que aprender a aceptar sus maneras. Por eso es necesario vivir por fe, no por vista. Difícilmente, hermanos, vas a ver un ejército enorme a tu lado. Siempre es en lo más simple, en lo menos estridente, algo muy sencillo, como Dios opera en ese silbo apacible que le tocó vivir a Elías, ¿se acuerdan? Cuando nosotros esperábamos el trueno y el fuego y lo demás, y Dios hace descender y esas cosas, ¿no? Decíamos en la semana con un grupo de hermanos, nosotros no necesitamos anunciar que va a venir fulanito a hacer milagros y demás y cosas. Los milagros suceden. Ahí en este momento están sucediendo milagros en tu vida. No necesitamos anunciarlo, no necesitamos traer a nadie, porque Dios está con nosotros. Él está presente y los milagros están sucediendo en nuestras vidas. Las vidas de ustedes y la mía están siendo transformadas por Dios. Pero Barak dice: no, acompáñame tú. Y al final Débora va con él. Así que la victoria fue dada de cualquier forma, ¿sí? Pero no se llevó la gloria Barak, se la llevó Débora. Por eso, hermanos, después Hebreos 11 pues anticipa a Gedeón de Barak. Luego nos habla de Sansón y de Jefté. A Sansón conocemos ya sus historias y todo lo que hizo. Jefté, hermanos, Jefté hace algo terrible. Es también un juez en Israel, y Dios lo ha levantado para liberar a su pueblo en el tiempo de los jueces. Y entonces dice en el capítulo 11, el verso 30: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo sacrificaré en holocausto. Vean nada más el absurdo. Él quiere ofrecerle a Dios un sacrificio como se lo ofrecían a los dioses paganos. O sea, va a enfrentar una batalla igual. Y entonces él pide a Dios: entrégame a los amonitas y yo te voy a entregar esto en sacrificio. ¿Han oído ustedes en algunos contextos cristianos esa fábula pacta con Dios? Pacta con Dios y no sé qué, y ofrécele a Dios y Dios va a hacer. Y ven todo nuestro servicio como un pacto con Dios. Es decir, Señor, yo te voy a dar y tú me das. Señor, tengo un problema esta semana, el domingo voy a estar temprano en la iglesia, voy a ser el primero que llega, voy a ayudar a los hermanos a ver qué se ofrece, voy a ser el último que me va, es más, hasta voy a diezmar 20 pesos y ya. Señor, ya cumplí, ahora bendíceme tú. Señor, yo ya cumplí. Señor, yo dejé de hacer estas cosas. Señor, te prometo que no voy a ver televisión toda la semana y me voy a poner a leer la Biblia, ¿no? Y manejan esas cosas, ¿no? Que parece más de los dioses paganos.
las mandas y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Hay personas ofreciéndole sacrificios a Dios, creyendo que con eso ya convencen a Dios. Hay personas, hermanos, que ofrecen el ayuno, por ejemplo, otra mala enseñanza. Porque sí es cierto, en algún momento Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, pero era antes de la cruz. Antes de la cruz. Pero hay gentes que piensan, a partir de enseñanzas desde los púlpitos, como digo, que el ayuno es una manera de convencer a Dios, de pactar con Él. Dios, yo te ofrezco esto en sacrificio. No voy a comer, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y eso es lo que hace Jefté. Hace un voto a Jehová como si Jehová fuera un Dios de los paganos. Y le dice, mira, si tú me das la victoria, yo voy a ofrecerte en sacrificio. Cuando yo regrese victorioso, tocando las campanas y demás, porque hemos ganado, el primero que salga de mi casa, te lo voy a sacrificar. La misericordia de Dios, hermanos, es tan grande que Dios le dio la victoria a este perverso, ¿no? Y que aparece, hermanos, en Hebreos 11, en el Salón de la Fama. Pero no se llevó la honra. Al final va llegando a su casa victorioso, hermanos, y sale su hija amada. Ahora, ¿cómo cumples? Yo le prometí a Dios entregarle en sacrificio, en holocausto, la primer persona que saliera a recibirme, y salió su hija que lo extrañaba tanto seguramente, su hija que estaba preocupada por él. Y en cuanto le dicen, viene tu papá, ella sale corriendo a encontrarse con él. ¿Se imagina el momento, hermanos? Él ha prometido ofrecerle a Dios un holocausto, la primer persona que salga. Y resulta que Dios le da la victoria y no pudo cumplir. Dios en su misericordia le dice, bueno, yo no necesito sacrificios, yo no soy ese Dios como los paganos que sacrifican a sus hijos. Pero algo tenía que suceder, y la mujer finalmente se quedó sin casar, no se pudo casar. Tuvo que hacer ese voto para no casarse, por la irresponsabilidad de un padre que no tenía necesidad de hacer un pacto con Dios. Dios les había dicho, yo les he dado la victoria, la tierra es de ustedes, vayan y conquístenla, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Pero este hombre creyó que con Dios era una negociación. La vida con Dios no es así, hermanos. La vida con Dios no es una transacción. La vida con Dios depende de nuestra confianza en Él. Es lo único que el Señor pide de nosotros, porque además, hermanos amados, la confianza es el mayor acto de adoración que le podemos dar a Dios. Cuando descanso en Él, cuando confío en Él. Por último, Samuel, hermanos, el gran sacerdote del pueblo de Israel, el que ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y después a David. Pero Saúl tenía una falla de carácter, hermano. Samuel tenía una falla de carácter. Era depresivo, tenía baja autoestima. De hecho, Dios tiene que hablar con él cuando va Samuel con Dios y le dice, oye, quieren un rey. Y está todo triste, todo deprimido. Y Dios le dice, Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Samuel estaba triste porque va delante de Dios con el síndrome de los pastores, ¿no?
Oye, ya no me quieren. Ya no me quiere el pueblo de Israel. Y Dios dice, no es que no te quieren a ti, no me quieren a mí. Ellos quieren un rey. Y vamos a darles un rey. Y Dios manda a Samuel que vaya y unja primero a Saúl y después a David. Cuando Samuel está llegando a la última etapa de su vida, él comete un error y hace un acto nepótico. Dios no se lo dijo, pero Samuel toma a sus hijos y los pone en el sacerdocio. Samuel dice, yo ya me voy. ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Entonces él empieza a moverse políticamente para dejar acomodados a sus hijos, para que cuando él se fuera, sus hijos tomaran su lugar. A veces, como les digo, insistimos en querer ser más sabios que Dios. Y al último fue un fracaso. Lea usted la historia, cómo acabaron los hijos de Samuel. No le salió bien la jugada que él quiso hacer. No lo confió a Jehová. No le dijo Dios, mis hijos, te encargo a mis hijos, bendice a mis hijos, lo que sea. Él quiso acomodarlos. Él quiso hacer algo por sus hijos en sus fuerzas y terminó arruinándoles la vida. David, por el contrario, Dios le promete y le dice, David, siempre en el trono de Israel estará alguien de tu linaje, alguien de tu descendencia. Y se lo cumplió Dios hasta el último Rey, Jesucristo. Dice raíz de David y también fruto de David. Dios hace las cosas mejor, hermanos, que nosotros. Así que el principio de nuestra relación con Dios, hermanos amados, es la confianza. Esa es la razón por la cual en Hebreos 11 hay este intercambio cronológico cuando se enlistan los nombres de estos personajes: Gedeón y Barak, Sansón y Jefté, David y Samuel. La diferencia fue esa: los que confiaron y los que no confiaron en Dios. Y los resultados ahí están. Así que, ¿qué resultados esperas para tu vida? ¿Puedes hoy confiar en Dios? Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor, y nos presentamos delante de Dios. Padre, queremos agradecerte, Dios, por este tiempo maravilloso que nos has dado de alabarte, de bendecirte, de exponernos a tu palabra. Señor, estamos aquí en un acto de fe. No venimos solo a cumplir. Venimos, Padre, con fe. Queremos descansar en ti, queremos confiar en ti. Padre, permite que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos juzgarte a ti como un Dios fiel, como lo hizo Sara, que dice que Sara creyó porque sabía que tú, Señor, eras un Dios confiable, porque sabía, Señor, que eres verdadero y que eres fiel. Como Moisés, Padre, que pudo vivir 120 años porque mantuvo la mirada en ti siempre, porque pudo confiar su vida a ti. Hoy permite, Padre, que cualquier situación de la vida misma, la pongamos en tus manos, porque tú sabes hacer las cosas mejor, mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Así que cualquiera que sea nuestra necesidad hoy, sea de salud,
sea temas de familia, de trabajo, de negocios, financieras, cualquier cosa, Dios, podamos hoy confiar en ti, podamos hoy descansar en ti y podamos recibir, Padre, esta bendición tan grande de moverte tú a nuestro favor. A ti sea, Señor, la honra, la gloria y el honor desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, sean felices. La próxima semana, continuando con esta serie de mensajes, pudiera ser el final, pero vamos a hablar de la manera sencilla como Dios actúa en nuestra vida. ¿Sí? Acciones prácticas que nos van a permitir ver la mano de Dios en las diferentes circunstancias. Así que no se pierda el próximo mensaje. Será muy práctico, les digo, pero de mucha bendición. Y usted va a ir viendo en su vida los efectos de esta bendición de Dios para usted. Los efectos de la vida con Dios. Amén. Gracias, hermanos, sean felices. Dios está con nosotros.